El costo de la infidelidad, cuando la lealtad se rompe. ¿Qué sucede cuando la fidelidad desaparece? Hoy vivimos en un mundo donde el compromiso parece una carga y la lealtad un valor en extinción. Las promesas se rompen fácilmente, matrimonios que se desgastan, amistades que se traicionan, empleos que se abandonan sin razón y hasta la fe se practica solo de nombre. ¿Por qué nos cuesta tanto ser leales? ¿Qué está pasando en el corazón de nuestra sociedad? Uno de los factores es el individualismo, la cultura del yo primero, que desplazó al nosotros. Antes, los vínculos eran más duraderos porque estaban arraigados en el compromiso mutuo. Hoy, muchas personas entran a una relación buscando que las hagan felices solamente. Y cuando las cosas se complican, simplemente se van. Otra causa es gratificación instantánea. Queremos resultados inmediatos y, si no los obtenemos, abandonamos lo que sea que hayamos empezado. Esto afecta a nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra capacidad de perseverar en medio de la dificultad. También enfrentamos una crisis de valores. La fidelidad no es una emoción pasajera, es una decisión basada en principios firmes. Pero cuando esos principios se debilitan, la lealtad se vuelve negociable. En vez de integridad, preferimos conveniencia. Y no podemos dejar de lado una causa muy profunda, que es la falta de temor de Dios. Cuando dejamos de reconocer a Dios como nuestra guía y autoridad, justificamos fácilmente nuestras traiciones y nos acostumbramos a hacer lo que creemos correcto, aunque lastime a otros. Como en los tiempos antiguos, cuando no había un rey designado, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la infidelidad no es gratis. Tiene un costo. Cuando traicionamos la confianza de alguien, destruimos algo totalmente sagrado. Cuando la confianza se pierde, es muy difícil recuperarla. Y quienes fueron traicionados muchas veces terminan presos en la desconfianza, incapaces de volver a creer. La infidelidad también afecta a la salud emocional. El engaño, la traición, las promesas incumplidas generan ansiedad, depresión y una profunda sensación de abandono. Los estudios lo confirman. Quienes han vivido traiciones en su infancia o adolescencia muchas veces arrastran heridas que afectan sus relaciones futuras. A nivel social, la pérdida de fidelidad produce corrupción. Cuando los líderes políticos o empresariales son desleales, las consecuencias las sufren toda la nación. Aumenta la pobreza, la violencia y la injusticia. Y lo más triste es que lo vemos como algo normal, como que ya es parte natural del sistema. Y la consecuencia es más grave aún. Nos alejamos de Dios, porque no basta con decir creo en Dios, si nuestras acciones no reflejan esa fe. Jesús mismo dijo que no todo el que lo llamara Señor entrará al cielo, sino solo quienes hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, la fidelidad espiritual no es una teoría, es una práctica diaria. Pero tranquilos, hay una esperanza. Aunque los seres humanos somos infieles, Dios nunca falla. Él permanece fiel, aunque nosotros no. Su amor nunca se acaba y cada mañana renueva esa misericordia, ese amor que no merecemos, porque grande es su fidelidad. Él es nuestro modelo y fuente de inspiración para aprender a ser fieles en medio de un mundo que ha normalizado la traición. Por eso, tenemos un desafío esta mañana: vivir con fidelidad. Cumplir nuestras promesas incluso cuando nos cueste. Actuar guiados por valores y no por emociones del momento. Cuidar nuestra relación con Dios, porque solo en Él encontramos la fuerza para ser leales. Y si fuimos traicionados, buscar sanidad en Jesús y usar esa experiencia para crecer, y no para endurecer nuestro corazón. Hoy más que nunca Dios nos llama a ser distintos, a nadar contra la corriente de la deslealtad, a mostrar al mundo que todavía es posible vivir con integridad, compromiso y verdad. ¿Te animas a aceptar este desafío? Acompáñanos a explorar en este día, en este sábado, en Elijo Creer, esta fidelidad de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo la podemos experimentar? ¿Y por qué puede cambiar nuestras vidas? Porque aunque el mundo falle, aunque las personas cambien y aunque nosotros mismos nos equivoquemos,
Dios permanece fiel. Así que quédate con nosotros porque lo que viene puede transformar totalmente tu vida. Y siempre recordá, ¿sí?, que la vida es mejor cuando elijo creer. Estás escuchando Elijo Creer. Cuando la duda toca mi puerta y el camino no se deja ver, hay una luz que nunca se apaga, una verdad que me hace renacer. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. No importa el viento, no importa el mar, confiando en Dios todo puedo lograr. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Estás escuchando Elijo Creer. ¿Estás listo para comenzar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este lindo programa que se llama Elijo Creer, con estas tres caras bonitas. Tenemos que animarnos entre nosotros, chicos, porque si no, ¿sí?, en estas tres caras bonitas que están viendo en esta mañana, tarde, noche, no importa dónde estés, dónde vayas, nosotros te perseguimos hasta que nos escuches, ¿no? Tenemos esa meta, perseguir a la gente para que nos escuche y elija creer en este Dios que nosotros nos cambió la vida y nos vuelve cada día más felices, más gozosos, aunque tenemos problemas, tenemos dificultades. Muchas veces somos infieles, como leía recién, pero seguimos fiel a Él porque Él es fiel a nosotros. Buen día, Karen, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Gusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Hoy está haciendo un poquito más de calor acá. Normalmente ha hecho frío en Bogotá, pero no, estamos bien de clima, ¿sabes? Perfecto. Acá, mirá, ¿Cómo yo ya están en estoy con buzo. Argentina? Yo estoy con ¿Sí? buzo, mirá, ya vine con buzo. Igual ahora en 2 segundos ya me lo saco, porque ya entro en calor y ya está. Ahí Augusto lo tenemos ahí como medio... Sigue abanicando así un poco. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes desde Sevilla, España. Aquí estamos, que ha empezado la primavera, pero ya empieza a sentirse un poquito los calorcitos. Pero aquí estamos presentes porque elegimos creer siempre. Muy bien, cada sábado estamos acá, llueva, truene, haga frío, haga calor y ponele. Yo ahora estoy con frío porque empezó el otoño fuerte, Karen con calor, también Augusto con calor, me imagino, no sé qué temperaturas tienen. Yo acá tengo, ya te digo, espera que estoy buscando acá, 14 grados, pero bueno, con mucho viento, no sé allá cómo andan. Por sus Bueno, lugares. aquí mira, aquí estamos en Sevilla, España, con 20 grados y algo de sol y nubes, pero 20 grados. Perfecto.
¿Vos, Karen? ¿Hace calor? También, similar, ajá. Perfecto, perfecto. Así que bueno, arrancamos este lindo sábado mientras yo voy haciendo lío y me voy sacando de la pantalla. Ahora sí, a ver, vamos a ver si ahora sale o no sale. Ahí estoy, acá estoy, muy bien. Bueno, la fidelidad, hoy nos encuentra este programa tratando de un tema muy complicado que yo estuvimos averiguando y buscando información, todo el equipo, y un saludo a Dina también, que está del otro lado escuchando, sí, porque no entramos los tres acá, los cuatro, no entramos todos juntos, sí, pero Dina está en nuestro corazón y allá de su casa ahí mandando mensajitos. Le mandamos un saludo a la distancia y gracias también por ser parte de este lindo equipo. Y estuvimos un poco preocupados buscando información de lo que es la infidelidad, lo que es la fidelidad, porque es un tema que siempre está, por lo que uno estuvo buscando, relacionado a la pareja de un hombre, de una mujer, la relación, ¿sí?, matrimonial, de noviazgo. La infidelidad generalmente está tomada para ese lado, pero uno puede ser infiel a muchas cosas, a muchas personas, a la familia, al trabajo, y nos hemos encontrado con eso, que el mundo entero enfoca la infidelidad solamente en lo que es estrictamente emocional o de pareja, ¿sí? Pero nos encontramos con otra cosa, ¿no, Karen? ¿Con qué nos encontramos? Claro que sí. Mira, lo que pasa es que la infidelidad en sí es un abuso a la confianza que depositamos en el otro. Entonces, Claro. por ejemplo, en una relación laboral, si el empleador deposita confianza en el empleado, pues obviamente si ese empleado quebranta la confianza, hay un patrón de infidelidad. Lo mismo sucede en los escenarios de amistades. Si el otro quebranta la confianza que se ha depositado en esa relación, pues hay un patrón de infidelidad. Entonces, como tú lo decías, no solamente se circunscribe a un tema de relaciones amorosas, porque también puede estar en otros escenarios, familiares, laborales, de amistades, incluso con Dios, con uno mismo. Hay momentos en que uno dice, bueno, yo me prometí a sí mismo no ser corrupto o no ser corrupta. Y de una otra manera me veo en una situación donde soy tentado o tentada a ser corrupto y finalmente decido hacerlo, ¿sí? Decido de pronto recibir dádivas, recibir plata a cambio de algo y pues eso me hace infiel a mis principios, a algo, a una confianza que yo deposité y a un estándar que yo establecí para mi vida en realmente no hacerlo, pero finalmente decido hacerlo. Entonces, cuando rompemos esos patrones de confianza consigo mismo o con los demás, hay infidelidad. Totalmente. ¿Augusto? Pues sí. A ver, una cosa que a mí una vez me llamó la atención con este tema, pero tiene mucha relación, creo yo. Una vez escuché, decían, ¿no? De repente decían, con respecto al día y la noche, ¿qué es el día? Pues ya sabemos que es la luz. ¿Y qué es la noche? ¿Se apaga la luz? Pues no. La noche no es que se apaga la luz siempre está, simplemente vendría a ser la ausencia de la luz, lo que es la noche. En este caso, si estamos hablando de la infidelidad, pues bien, pero debemos de entender algo, que la infidelidad vendría a ser la ausencia del concepto real de la fidelidad. Creo yo que si apuntamos a ello nos vamos a dar cuenta muy bien y nos ayudaría a poder seguir adelante, porque bien como hemos empezado y como que se dirige más al contexto, a la idea de una pareja, pero sin embargo, creo yo el concepto de fidelidad se puede aplicar en el sentido general a todo, porque digamos que, a ver, según más o menos lo que vamos viendo y leyendo, dice, es un valor moral que el ser humano tiene para cumplir con los pactos o compromisos adquiridos. O sea, dense cuenta lo que es el concepto de la fidelidad. Entonces, infidelidad... Repetirlo de nuevo por las dudas que a alguien se le escapó. Perfecto. Pues dice, mira, por así decirlo, dice, en el ámbito social, ya que vamos a apuntar un poco esto, dice, es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. O sea, hay un compromiso para realizar algo. Y la infidelidad vendría a ser cuando yo no me comprometo a algo. O sea, vendría a ser la ausencia del concepto real. Pero creo que es muy bueno, si nos abocamos tanto al concepto de la infidelidad, vamos a terminar medio complicados y peleando. Pero creo que si entendemos el concepto real de la fidelidad, vamos a darnos cuenta que es posible lograrlo. Y hacerlo
bajo los verdaderos parámetros para poder seguir adelante. Totalmente, totalmente. Es eso del compromiso. Y acá Aldo Caffarelli, que le mandamos un saludo grande, que es nuestro oyente número 1 acá en Argentina, porque tenemos número 1 en otros países también. Dice, acepto el desafío de vivir con fidelidad, compromiso y verdad. Buenos días, querido Karen, Augusto y Leo. Así que, miren, Augusto ahí aceptó el desafío. Porque es un desafío, chicos. Es un desafío vivir con esta fidelidad, compromiso y verdad, porque como también decía en esta introducción, estás medio que nadando contra la corriente, porque tenés la falta de compromiso, como también estábamos hablando recién, está más priorizado el yo, lo que yo siento, ¿sí? Digamos, el ser feliz yo y desestimar o no importar lo que le pase al otro. Si yo no soy feliz con vos, nos vemos, hasta la vista, baby, y seguimos nuestras vidas. Y no pensás en el otro tampoco. Es un tema muy, muy serio, muy, muy profundo en cuanto a esto de los compromisos, ¿no, Karen? Total, sí. Sí, mira, yo quise como investigar un poquito sobre el tema de la infidelidad, sobre todo en pareja, ¿no? Y efectivamente encontré como eso, encontré que se rompe la confianza que se ha depositado en el otro, los compromisos que se han hecho con el otro, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de mentirse, el tema de ocultar cosas, ¿sí? El tema de obviamente tener relaciones sexuales con otra persona diferente a tu pareja, pues quebranta ese compromiso de fidelidad que se ha realizado en algún momento como pareja, ¿no? Claro. Entonces digamos que sí es necesario que seamos conscientes si estamos haciendo algún tipo estamos incurriendo en algún tipo de esos patrones, es necesario como que revisemos y tomemos medidas, porque no solamente es el hecho de estar sexualmente con otra persona, si yo estoy también ocultando la información a mi pareja, ¿cierto? Claro. Si estoy escondiendo algo, eso también es un patrón de infidelidad, porque yo tengo que ser 100% transparente con la otra persona. La infidelidad lleva consigo transparencia. Y como lo decía Augusto, si no estamos siendo transparentes, pues estamos en lo opuesto, que es la infidelidad. ¿Sí? Totalmente. Sí. ¿Augusto? Pues bien, mira, un poquito para reforzar el concepto de la fidelidad que estamos tocando. Dice, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a unas promesas. Entonces, bien como mención Karen, el factor importante, un poco es lo que hiciste más apuntando a lo que dijiste tú, Leo, por ejemplo, que de repente siempre se fija es yo, primero yo, y el resto, no sé, va. Pero miren, sin poquito preámbulo y tampoco entrar mucho dentro del concepto o la idea de, por ejemplo, de lo que es la religión y todo ello, pero sin embargo, el Padre Nuestro. Algo que me llama a destacar a mí dice, perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden. O sea que Dios me va a perdonar a mí si es que yo primero perdono a. Dense cuenta que hay un factor muy importante donde de repente siempre pensamos en uno, pero no nos damos cuenta que sí, y el otro, para que haya una reacción, ya que estamos hablando del tema de la infidelidad, hay que ver el por qué se dio el inicio, qué es lo que envuelve todo esto para poder, porque también, digamos, de juzgar y decir ya fuera, termina destruyendo muchas cosas. Entonces, pues, tener en cuenta esto siempre. Totalmente. Y cuando uno está en esa etapa de infidelidad, ¿sí? Siempre hablando en términos generales, no solamente en el emocional de una pareja, cuando quiere ocultar o tapar, ya arrancás con las mentiras. Arrancás con otra etapa de tu vida, ¿sí? De tener una doble personalidad y no querer hacerle daño a la persona, no contarle lo que le está pasando, pero al mismo tiempo mentirle. Es como que estás sumando, ¿sí? Estás sumando más dificultades al caso y te estás agravando lo que realmente se podía haber solucionado charlando. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo, por eso no quiere decir que si yo no soy feliz con alguien, con un amigo, o no soy feliz en el trabajo, no por eso en el trabajo voy a robar o voy a hacer cosas para que le vaya mal a la empresa, ¿entienden? O sea, aunque no, uno tiene que hacer las cosas bien, comprometerse y estar en este camino que
como recién decíamos, de verdad, de tener un compromiso. Cuando, ¿se acuerdan que antes, no sé, yo no soy tan viejo, no somos viejos, nadie de lo que está acá es viejo, porque viejos son los trapos, dicen en mi país, cuando se decía el valor de la palabra. Antes los contratos, con la sola palabra decir, sí, yo me comprometo a tal cosa, listo. Nadie más decía más nada. Hoy no, hoy tenés que hacer contrato, grabarlo en Facebook, hacer un testamento, publicarlo en un montón de lados y con abogados y un montón de cosas para ver si es realmente lo que vas a hacer o no. Pero antes era el tema de la palabra. ¿Cómo fue cambiando todo eso, no? Total. Y tienes que llevar hasta testigos, ¿no? También. Sí, es terrible. No sé si ustedes han vivido una experiencia así, pero yo cuando a veces le digo a una persona, no, sí, voy a hacer tal cosa, y es como que se quedan esperando, como diciendo, bueno, firmámelo en algún lado, o decime algo, porque necesito más, no, con tu palabra sola no me basta, no. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos, obviamente a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, a volver a tener ese valor en la palabra. ¿Sí? Porque la misma sociedad, ya sea como también decía en la introducción, los políticos, la misma sociedad, los empresarios, gente que nos rodea, muchas amistades o familiares nuestros, hemos visto deslealtades, hemos visto infidelidades y todo eso nos lleva a acostumbrarnos. Y como decía recién también, tenemos que tener ese desafío de quebrar ese patrón que existe en la actualidad de la infidelidad y volcarnos a ser fieles. Y bueno, nosotros queremos tener, apoyarnos en algún guía, en alguna persona, en algo que nos encamine a ser ese fiel. ¿Y quién más? ¿Sí? Que Dios, que Él es fiel, y su Hijo Jesucristo, que fue fiel hasta la muerte. Imagínate, Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. ¿No? Ponete un poquito en la cabeza de Jesús en esos momentos. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar minuto a minuto. ¿Y qué hizo Él? Salió corriendo, se pidió un Uber y no, ¿qué hizo? Lo cumplió. Fue paso a paso y fue obediente. Tenemos mucho que aprender, ¿no, chicos? Claro, total. Mira, Él fue fiel a cumplir la promesa que le había hecho al Señor, a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de la infidelidad de los creyentes, a pesar de el no creer, ¿cierto? A pesar de que el pueblo no creía que Él fuera la persona enviada por Dios, sí, fue rechazado, fue vituperado, pero finalmente no abortó. No abortó el hacer la voluntad de Dios, entonces fue fiel a Dios haciendo la voluntad del Padre. Es algo bastante, a ver, hay un texto, no me acuerdo exactamente dónde está, pero que dice, no, Dios es, pero dice para el tema con dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse, o sea, de lo que Él dice, lo hace. Entonces, fíjate, yo lo veo de esta manera, Dios crea el ser humano, bien, y Él tenía muchos planes para la humanidad, sin embargo, el ser humano tomó su decisión y por el pecado, pues se apartó de Dios. Ahora, pero dentro del concepto de la justicia o de la fidelidad, pues Dios mantuvo ese margen de estar ahí al lado nuestro, porque bien nosotros al de tomar la decisión de alejarnos de él por el pecado, pues bien podría haber dicho Dios, bueno, pues no cumpliste tu parte, lo siento, chao, no me voy, pero sin embargo, fíjate, ¿cuál es el punto de la fidelidad perfecta del concepto, que es justamente Dios, que Él, tras la historia que sabemos, mediante profetas, mediante reyes, incluso también aún, por así decir, empoderó mucho más el concepto de su fidelidad al enviar a su Hijo Jesús a este mundo, es el concepto, date cuenta, Él está cumpliendo con su promesa de que quiere al ser humano cerca de Él. Obvio que está el tema de la decisión de cada uno, pero el concepto de fidelidad en su total plenitud, creo yo, pues Dios lo da de ejemplo. Y si Dios lo pudo hacer, es algo que nosotros podríamos hacer cosas y aún mayores, o sea, podemos cumplirlo. O sea que la decisión y elegir creer en poder lograrlo, lo podemos tener. Totalmente. Y mira, estaba justamente cuando estabas hablando de eso, mientras me estoy cebando un mate, por eso estoy mirando para otro lado, ahí está. Perdón, chicos, esto es hermoso, no importa. Voy a traer mi mate a la próxima a la mía que la voy a ¿Tomás mate, Augusto? Muy bien. Obvio, soy argento, papá.
tenemos que evangelizar a Karen también para que tome mate y a Dina. No sé si Dina toma mate, pero bueno. Y Karen, el cafecito es colombiano, Café parce. colombiano. Café colombiano. Totalmente. O sea, primero mate y después café. Vemos la combinación que hacemos. Pero lo que estabas diciendo, fíjate esto que estamos tomando, ¿no? Como ejemplo, obviamente, a Dios, a Jesús, que Él vino aquí a la tierra. Y fíjate que uno cuando está en una relación de infidelidad, obviamente que es difícil sacar la infidelidad de lo que es pareja de un hombre y una mujer, obviamente, pero imagínate la amistad que tenemos nosotros o que tendríamos nosotros con Jesús. Él, aún sabiendo que nosotros somos infieles, Él sabiendo aún que nosotros lo íbamos a rechazar, que estábamos mirando a otro lado, que miramos no llegamos a tiempo, un montón de cosas y errores y desastre que somos, Él lo hizo igual. Él no se detuvo a mirar la infidelidad de la persona, sino velando o esperando el cambio también de la otra persona, ¿no? Eso también a veces nos cuesta a nosotros cuando somos, heridos, de cierta forma, por esto de la infidelidad, amistad, lo que sea. Recuerden siempre que no estamos hablando solamente de lo que es el noviazgo o la pareja. Cuando somos heridos, nos cuesta, pero y volver a construir la amistad o la fidelidad nuevamente es como, me imagino yo, como un jarro que se rompe, que lo podrías llegar a armar pieza por pieza y quedar de la misma forma, pero las líneas esas quedan ahí como marcadas y es difícil restaurar. Pero, como decía antes, todo tiene una solución y para Dios no hay nada imposible, ¿no, Karen? Total. Y bueno, yo sé que los oyentes están como un poquito interesados en saber cuáles son esos patrones de infidelidad, ¿no? O sea, cómo detectar una persona infiel, ¿cierto? ¿Cómo detectar a una persona infiel? Entonces resulta que un estudio desarrollado por la Universidad de Florida determinó que una persona infiel tiene la tendencia a desarrollar una forma de apego denominada apego inseguro. ¿De qué se trata eso? Ustedes, digamos que cuando son pequeños, ustedes generan un apego. El apego significa un vínculo emocional. La palabra apego significa vínculo emocional con sus padres, ¿cierto? Resulta que si ese apego no fue totalmente seguro, si no recibió, el niño no recibió ese apego emocional, ese vínculo emocional, hablando en términos afectivos, en sus inicios, pues obviamente va a ser una persona que se va a crear insegura y cuando va a ser adulta va a generar apegos, pero no apegos seguros, no apegos porque el apego seguro que es necesario que se genere con los padres, genera seguridad, se le genera confianza en sí mismo y así mismo pues puede tener relaciones sanas en su adultez. Pero cuando no se genera ese apego seguro, que es el sano, por decirlo así, la persona tiende a generar otros apegos, unos apegos ansiosos, unos apegos evitativos cuando son adultos, y eso hace que sean más proclives a la infidelidad. ¿Por qué razón? Porque hay inseguridad, hay desconfianza por los otros y obviamente pues no pueden generarse en relaciones sanas. Entonces digamos que una de las cosas que se pudo demostrar con este estudio es que las personas infieles tienden a generar apego, o sea, vínculos emocionales con las personas que se relacionan. Otro factor para determinar cuándo una persona es infiel es que normalmente este tipo de personas son personas arriesgadas. ¿Sí? Las personas que son arriesgadas normalmente tienden a decirle a todos sí, vamos a correr el riesgo. Entonces, claro. Yo no tengo ninguna barrera para respetar mi relación, ¿cierto? Claro, no sé si les haya pasado. Yo no tengo ninguna barrera para respetar mi relación, para respetar los compromisos, la confianza que había generado con mi pareja, sino que pues deliberadamente me arriesgo a tener fantasías, aventuras por fuera de esa relación. Perfecto. Otro perfil, por decirlo así, psicológico para determinar cuándo una persona es infiel, es que las personas generalmente
que tienden a ser infieles ostentan poder. Y obviamente por el hecho de ostentar poder, pues son más proclives y manipulan con ese tema para llegar a una infidelidad, ¿no? Entonces el jefe que de pronto acosa sexualmente a la empleada y aprovechándose de su poder, pues termina de pronto teniendo una aventura con su secretaria o viceversa, ¿no? Aprovechando como esa autoridad que tiene. Por otro lado, también las personas con alto deseo sexual son más proclives a la infidelidad que las que tienen un libido sexual bajito. Claro. Normalmente, digamos que, pues, y no quiero como sesgarme, eso yo creo que pasa pues como en hombres y mujeres, pero pues hay estudios que muestran que los hombres son un poquito más sexuales, entonces termina siendo los hombres un poquito más proclives a ser infieles a las mujeres, ¿no? Pues por su genética, bueno, todo el contexto. Ahora, también existen las personas que sufren trastornos psicopáticos y ven entonces el amor como un juego y como una posibilidad de dominar al otro. Entonces, este tipo de personas también tienden a ser infieles, ¿no? Porque entonces no ven el amor como un compromiso, sino como un juego. Y entonces fácilmente lo ven como muy divertido, y aparte de todo que ellos quieren tener el poder sobre el otro, dominar sobre el otro. Entonces, en aras de dominar sobre el otro, pues entonces se genera el vínculo infiel. Y por último, también tenemos a las personas que tienen mayor nivel económico. Entonces, las personas que tienen mayor nivel económico, pues tienen la posibilidad de darse, pagar aventuras, comprar yates, vacacionar, darle dinero a su amante, digamos. Se te pegan todos los bichos, digamos, diría. Exacto. Entonces digamos que... Ajá, sí, entonces digamos que me pareció curioso este perfil psicológico del infiel, y yo dije, quiero traerlo acá porque muy seguramente hemos tratado con ese tipo de personas y no nos hemos dado cuenta. Totalmente. Hay algo de eso en uno. Entonces, para que revisemos nosotros de este tipo de comportamientos, de este tipo de características que denotan un perfil psicológico infiel que tenemos. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que si nosotros nos damos cuenta que nosotros, por ejemplo, tendemos a ver el amor como un juego y a querer dominar al otro, o si generamos apegos emocionales con las personas, y eso nos va a llevar a una infidelidad, ¿sí? Porque yo tengo mi pareja, pero si yo genero apegos emocionales con otras personas, pues eso va a hacer que de una u otra manera a la larga termine en una aventura y después en una relación sexual, y bueno, termine, digamos, siendo infiel a mi pareja porque generé apegos con otros. Entonces, si revisamos todo esto, nos damos cuenta que tenemos algo, es decir, bueno, reconozco esto, pero también lo que estábamos hablando ahorita. ¿Quién fue el que fue fiel en medio de la infidelidad? Jesús. Ir y correr a ese Jesús que sí pudo ser fiel a pesar de que el pueblo fue infiel, y decirle, mira, yo también te pido ayuda, yo quiero seguir ese modelo, yo quiero ser fiel, ¿sí? Yo quiero dejar todo esto que de una otra manera a veces me inclina, a veces me gana un poquito. Entonces, digamos que la idea es esa, la idea es que reconozcamos y podamos acudir a ese Dios que nos puede ayudar, nos puede quitar como todos esos patrones que nosotros de una otra manera hemos adquirido durante la vida, ¿no? Totalmente, sí, y también como decías recién, ¿no? Tener en cuenta si uno tiene algunos de estos síntomas o reacciones, o puede llegar a generarlo en algún momento, estar atento para decir no, cerrar la puerta y mirar para otro lado y velar por esta fidelidad, ¿no, Augusto? Pues sí, es algo, a ver, es extenso en el concepto, pero a ver, en sentido general, porque se está aplicando desde el punto de vista de lo que es relación pareja, ¿no? Pero ya que se tiene por el concepto de relación, y esto implica tanto, por ejemplo, en lo sentimental, como bien se ha dicho recién, en lo laboral, en lo familiar, en cualquier sentido, ¿no? Pero apuntando a algo que viene a mi mente recién, era que
a ver, siempre el causante, por así decirlo, de una infidelidad, depende siempre, como bien hiciste mención al comienzo, es que tú no me das esto, porque ya no recibo esto. O sea, siempre es la carencia de algo que no nos da. Perfecto. ¿Puedes tener razón? Sí, puedes tener razón. Pero sin embargo, si yo pongo en la balanza en que sí, de repente en ese aspecto o en esa área yo no hago lo mismo que tú, pero en otra área no estoy siendo al 100% para, en este caso, para mi pareja, no pretendo yo poder exigirle, a ver, como tú primero cambia y luego yo voy a cambiar. Porque hoy lamentablemente se ve de esa manera donde la infidelidad se nota. ¿Por qué no? Porque a ver, mi pareja no me da esto que yo pensaba o que en su comienzo me dijo o que al comienzo se hacía y ahora no. Pero a ver, pongámonos, hay un inicio, digo yo, ¿no? Hay algo, ¿qué está pasando? Para que reaccione de esta manera, hay algo que yo estoy haciendo que está afectando y causando esta situación que yo asumo y creo que luego me lleve a una infidelidad. O sea, creo que si nos ponemos a analizar de esta manera, creo que el causante, en cierta manera, en primera persona es uno, ¿no? Al ver el faltante en el otro, pues ya uno trata de justificarse y cometer el crimen, por así decirlo, o en lo que estamos hablando ahora, el tema de la infidelidad. Pero a ver, vuelvo a lo que bien decías también recién, Leo. Jesús, fíjate, pongámonos a pensar que nosotros fuéramos Jesús, que somos conscientes que tenemos que venir a este mundo para una misión, pero también somos conscientes de que esta misión, quienes nos van a recibir, no nos van a aceptar, por el contrario, nos van a lapidar, nos van a maltratar, nos van a hacer lo peor. Uno como humanamente lo diría, a ver, lo pienso. ¿Para qué? Si yo voy a mostrar mi fidelidad porque Dios quiere cumplir con el ser humano, pero me van a tratar, no lo hago. Pero sin embargo, fíjense, él mantuvo su palabra y lo realizó. No sé si se puede sentir como decir, en un lunfardo o una jerga, como que el sentido de la culpa, porque de date cuenta de que, a ver, soy consciente de que yo, al no merecer tantas cosas, y Dios vuelve a dar su vida por mí, eso me hace darme cuenta a mí de que yo tengo que serle fiel a Él sí o sí, porque no hay razón para poder dejarlo luego de ver lo que Él ha hecho por mí sin yo no merecerlo. Entonces, pues a ver, en sentido general, creo yo que la fidelidad implica mucho y el ejemplo mismo nos lo da Dios. Esto, aunque apunta mucho a lo que estamos hablando en temas de parejas, pero el amor perfecto, justamente, no tiene que ver con lo que yo necesito o yo quiero, sino en lo que el amor perfecto de Dios es dar. Yo creo que si el ser humano se abocara a dar sin esperar a recibir al 100%, tendríamos tantas respuestas y más resolución en muchos temas en la vida que este tema no sería algo tan, pero tan fuerte y sobre todo fuerte en el sentido porque nos destruye a nosotros mismos. Claro. Y es lo que justamente quiere, por así decirlo, no la humanidad, pero a ver, el enemigo en el sentido que podamos destruirnos y no ser plenos. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Hay ciertos costos, perfecto, pero si lo hacemos desde el concepto concreto, verdadero, no va a ser una molestia, sino va a ser algo placentero por lograrlo y vamos a ver los resultados. Totalmente, sí, sí. Yo creo que todo el esfuerzo que uno pueda llegar a poner en todo esto y en cada cosa que uno se emprenda, vas a ver el resultado. Obviamente que al principio va a ser doloroso, costoso, te van a mirar raro, porque siempre en las charlas de trabajo con amistades que no sean cristianas, siempre está esa persona que es el que está con todas, y es como que lo toman todo natural. Entonces vos decís, no, pero yo amo a mi esposa y ya está. Y te miran como diciendo, ¿estás qué? ¿De dónde viniste? ¿De dónde saliste? Entonces es un poco estar nadando contra la corriente, pero bueno, es gratificante llegar a tu casa o estar con tu amistad y saber que fuiste fiel o que tuviste la oportunidad de no ser fiel y venciste. Eso también te da como mucha gratificación y gozo en tu corazón. Le damos un abrazo grande y un saludo a todos los que están poniendo me gusta, están compartiendo, que ya están comentando, y díganos en qué área de la sociedad ven ellos infidelidad. Si es solamente ellos lo toman de un lado emocional o ven infidelidad, por ejemplo, que como está siempre presente en la política, muchas veces te dicen, no, voy a hacer esto, y después cuando llegan al poder se olvidan de todo, ¿sí? En las amistades, que dicen, no, yo voy a estar siempre, y después cuando llamas por teléfono, no hay nadie, ¿sí?
¿En qué área de la sociedad ves la infidelidad de la cual estamos hablando? Le damos un saludo a Johnny, que ahí había puesto que, bueno, no se escuchaba al principio, que ya se solucionó. Le damos un saludo también a Luz Montoya de Estados Unidos, Dios los bendiga, dice. Jimena también Peña dice aplausos, no dice aplausos, obviamente, puso aplausos, ¿sí? Pero manda saludos. Dina, no sé si la conocen, una tal Dina Pospoy, dice saludos chicos. Y ahí ya está poniendo un comentario Dina, que vamos a ver si lo puedo leer, que está chiquito, pero dice: ser fiel es una decisión. Decidimos ser fieles por convicción y no porque los demás lo sean o no con nosotros. Y esa fuente de convicción es Jesús. Es quien nos ayuda a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Dina, por tu aporte, por ese mensajito. Y bueno, estamos al pendiente, ¿sí? de todo lo que sucede con esto de la fidelidad. También le mandamos un saludo a David González, que le puso me gusta al programa, Luz Montoya recién también, Griselda Páez, a Rocío Gutiérrez, Silvana Uy, que debe ser de Uruguay, me imagino, o el apellido es Uy. Andrés Felipe también le mandamos un saludo, que ahí le puso aplausos. Bueno, gracias a todos por estar, por participar y ser parte de esta comunidad. Y contanos, ¿sí? Sé valiente, como dijo Aldo Caffarelli, decir, yo me quiero comprometer este año a ser un poco más fiel que el año pasado. Porque no es que uno sea 100% fiel a cada momento, pero sí tomar el compromiso de ser fiel y de buscar esa fidelidad y aprender de Jesús, que fue fiel hasta lo último, hasta el último segundo de su vida. Él fue fiel, así que eso es lo que tenemos que velar. En un ratito nada más vamos a tener una entrevista para conocer un poco la fidelidad de Dios. Estuvimos hablando un poco de nuestras infidelidades, de nuestro desastre que somos como sociedad, como seres humanos, las cosas malas y metidas de pata, y nos quedó mucho por charlar, mucho por tratar, pero bueno, eso va a quedar para un próximo programa, que también seguramente vamos a hablar de este tema de la infidelidad, porque hay mucho que contar, hay muchos estudios que hablan por cuáles son las consecuencias, porque Karen por ahí nos decía las causas, cuáles son algunas cositas que... El perfil del infiel. Sí, sí, porque digamos que las causas, digamos que las causas normalmente la hemos venido nombrando, ¿no? Esa insatisfacción personal, el sentimiento de sentir que no recibimos lo esperado por el otro, entonces hace que tendamos a ser infieles. Las heridas, que pues ya las hemos nombrado, ¿sí? Las heridas sí son causas para la infidelidad, heridas de abandono, de traición, de rechazo, el de pronto desencantarse, ¿sí? Desencantarse de la expectativa que se tenía. Por ejemplo, tú lo has hablado en términos políticos. En términos políticos sucede muy seguido. Nos desencantamos del gobierno que elegimos, claro, porque lo basamos en expectativas de que iba a haber un cambio. Y si ese cambio no se da, pues entonces pues nos desencantamos y obviamente tendemos a ser infieles en nuestra inclinación política. Y obviamente pues también hay influencias externas que hoy en día están haciendo que las parejas también sean infieles. Es que a mí me interesó mucho el tema de la infidelidad en pareja, porque pues es un tema que ha sido recurrente en mi vida y me ha interesado revisar, y encontré que también existen hoy en día influencias externas que hacen que también las personas sean infieles, facilitan ese tema de que sean infieles, como por ejemplo esta aplicación Ashley Madison es una aplicación para personas que son casadas o tienen parejas y que pueden tener como una aventura adicional. ¿No la tengo que tener instalada? ¿La tengo que desinstalar? La tienes que desinstalar, por favor. Bueno, ya la desinstalo, espera. Sí, entonces digamos que hoy en día está, digamos, todo volcado a claro, que no haya fidelidad. Facilitan las cosas, digamos. Facilitan las cosas, ¿sí? Entonces esas causas hay que revisarlas seriamente, porque si bien es cierto, existen patrones psicológicos pendientes en nuestra personalidad, y si también el mundo nos facilita eso, pues obviamente vamos a ser mucho más proclives a ese tema de la infidelidad.
Totalmente. Y obviamente sin hablar de las consecuencias que genera esa infidelidad, porque acuérdate que la infidelidad, como cualquier acto, genera algo en el ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para no alargarnos tanto, voy a nombrar unas cuantas. Cuando la persona es maltratada o es vulnerada en su confianza, la persona maltratada por la infidelidad del otro llega a tener sentimientos de abandono, de traición, de enojo, deseos de venganza. También tiende a ser una persona de pronto calculadora, manipuladora, bueno, porque utiliza la manipulación acá, pues por la infidelidad, entonces empieza a manipular, no, pues que tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, entonces se genera ahí unas cosas que no son como sanas, obviamente, y obviamente pues para volver a restaurar esa confianza, pues lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, Augusto, para ir cerrando, así ya vamos vamos a una pausa y venimos con el invitado, así cerramos este tema. Augusto. Pues sí, ya que estamos diciendo un poquito, ¿qué viene a ver a este lado, no? Veamos, ya se realizó la infidelidad. ¿Qué hacer ante esto? Juzgar, llevar a juicio y darle lo que se merece, perfecto. Pero, sin embargo, creo yo, lo importante es que, a ver, como humanos que somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Tampoco no estoy diciendo que con esto hay que ser, bueno, entonces puedo ser infiel todas las veces que quiero, tampoco. Pero, sin embargo, como es una lucha en la vida que uno tiene que estar dando, pero también creo yo es muy importante poder en ese perdón y trabajar ese proceso de infidelidad para que luego la misma relación, en este caso entre una pareja, se restablezca, fortalecerá la relación. Mira, ya que es el concepto de entre Dios y el ser humano, lo que hizo Dios es justamente en ese bajo su fidelidad le está demostrando al ser humano que a pesar de que tú me has engañado, que me has dejado, yo te sigo amando. Y ese sentido te hace ver lo que es el concepto de la gracia. Y al ver la gracia de Dios, en mi punto de vista con respecto a su amor, va a cambiar, porque ahora no voy a serle fiel porque es mi obligación, porque simplemente me lo dijeron, no, sino porque por convencimiento. Y creo que eso ayuda mucho eso. Así que pues hay que ver que trabajar también ese tema. Totalmente, totalmente. Así que bueno, a ponerse las pilas, ¿sí? A dejar la infidelidad, a hacer las cosas correctamente. Y bueno, y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, a ver si quedaron algún mensajito más. No tenemos más. Y vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con el invitado acerca de conocer un poquito más la fidelidad de Dios. Así que no te vayas, que enseguida volvemos con más. ¿Cómo se llamaba este programa? Espera, ¿cómo se llamaba, chicos? Elijo creer. Lo dijo por... Aquí seguimos con más Elijo Creer, seguimos con nuestro amigo Augusto. Seguís ahí, Augusto, ¿no? Muy bien. Ahí está. Aquí ahí seguimos. A nuestra amiga Karen. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de la fecha para conocer un poquito más lo que significa y lo que es la fidelidad de Dios. Ya hemos hablado, bueno, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de la fecha. A ver si lo podemos con... Ahí está. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Ay, se escucha hermoso, se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Walter? Con nosotros, bien. Walter, buongiorno. Te presento a Karen, Walter, Augusto, Walter. Benvenuto, Walter. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿Hay que hablar en italiano, Walter, o...? No. Nieto lejano. Ah, ¿muy lejano? Pues ya ese apellido es muy italiano. Con mucho olor a tuco, pero... Qué rico. Pero bien argentino. Ahí lo tenemos al padrino, ¿viste? Por cualquier cosa que necesites, una ayudita, acá tenemos al padrino que te soluciona todo. Bueno, Walter, bienvenido a este lindo programa, se llama Elijo Creer. Y bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante, muy apasionante, que es la fidelidad de Dios. Y con los chicos hemos tratado de conectar un poquito con lo que es la infidelidad humana y las causas, las consecuencias que nos llevan a ser infieles, pero ahora queremos
igual podemos retomar obviamente el mismo tema, pero queremos conocer un poquito a este Dios que dice ser fiel. No sé si será realmente así o no, pero para eso estamos para charlar acerca de esta fidelidad que viene de Dios. Sí, yo pensaba un poquito en este tema de la fidelidad de Dios y escuchando un poquito también el programa de la semana pasada, ¿no? Hablando, que los escuchaba hablar sobre la justicia de Dios, ¿no? Y en esto de la fidelidad de Dios también muchas veces como que tratamos de acomodar a Dios a lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando nosotros queremos acomodarlo y encuadrarlo en lo que nosotros queremos, nos transformamos nosotros en Dios, ¿no? Y limitamos a Dios que sea Dios, ¿no? Y precisamente la justicia de Dios va más allá de nuestra justicia, como la fidelidad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros creemos, pensamos que tiene que ser la fidelidad de Dios, ¿no? Pero la tranquilidad que me da saber que a pesar de mí, ¿no? Él es fiel. ¿Sí? Totalmente. En realidad es para siempre. Sí, bueno, y siempre estamos como comparando, ¿no? ¿Cuán lejos estamos de esa? El primer programa fue la santidad de Dios. Así que ya imagínate lo lejos que estamos de eso, ¿sí? Después vimos la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo. También estamos muy lejos. La justicia, como decías vos, que no es lo mismo que nuestra justicia. Y ahora entramos en la fidelidad de Dios y lo que nos cuesta ser fieles, lo que nos cuesta cumplir los compromisos, tomar, como decíamos hace un ratito, con el valor de la palabra. Antes uno decía algo y ya era un contrato escrito, la palabra. Pero hoy es como que se perdió todo eso y ya ser fiel a tu pareja, ya sos raro por ser fiel a tu pareja, ser fiel a tus creencias, ser fiel. O sea, hoy se cuestiona todo y todo es relativo. Cuando en Dios todo es absoluto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Sí, por eso totalmente queremos siempre enfrascar a Dios en nuestro modelo o en lo que a nosotros nos conviene y hacemos perder la esencia, ¿no? de su deidad, de su trascendencia. Totalmente. Walter, yo quiero hacerte una pregunta, Walter, hablando de la infidelidad del hombre, ¿cierto? Y lo vemos, pues, en el transcurso de la palabra, vemos que el pueblo fue rebelde y de dura cerviz, ¿cierto? Entonces, partiendo de este hecho, ¿por qué crees que le cuesta tanto al hombre ser fiel con Dios? ¿Cuál crees que sea la razón? Buena pregunta. Yo creo que la razón es, o sea, nuestra debilidad en todas las cosas que creemos que podemos emprender solo y básicamente, ¿no? Desde el Edén, ¿no? Nuestro orgullo, nuestro querer ser como Dios, ¿no? Me parece que esta cuestión de querer buscar o sea, ser como Dios y ser nosotros los que manejamos nuestra vida y ser nosotros los que decidimos o los que ¿no? Muchas veces le pedimos a Dios conocer su voluntad o que Él nos guíe, pero en definitiva cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos, nos entristecemos, dudamos, nos replanteamos realmente para qué creer, ¿no? Y yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Es decir, Dios está más allá de nosotros, de nuestros caprichos, de nuestra cabeza dura, de nuestro querer manipular su voluntad, y así y todo, yo elijo creer, ¿no? Porque a veces, no sé, cuando Leo me pasó el tema, ¿no? Y decís, la fidelidad de Dios, a veces suena, ¿no? Como que uno puede vender espejitos de colores y decir, mirá, ¿no? En mi vida ha sido bueno, ¿no? Esa fue una de las canciones que cantamos en la boda de mi último hijo, ¿no? Y la verdad es que
que cuando yo vivía ese momento y estaba en esa situación y cantábamos esa canción, y la verdad es que no se me dejaban de caer las lágrimas y lloraba como un condenado, ¿no? Y decís, realmente disfrutaba de un momento de ver la fidelidad de Dios después de tantos años, ¿no? En la vida de mi familia, en la vida de mi hijo, que también pasó momentos de salud complicados, ¿no? Y yo tengo la foto de ese día, ¿sí? Una está ahí atrás, ¿no? Entonces me quedo con la foto de ese día y te digo, wow, qué tipo extraordinario, qué buena vida, decís. Y la verdad es que también, o sea, Claro. la vida estuvo llena de un montón de otros momentos que nos llevaron ahí, y donde la pasamos mal y donde nos hemos enojado con Dios y donde les hemos hecho preguntas y cuestionado y sin embargo la fidelidad de Dios también estuvo, ¿no? Aunque no me gustara, ¿no? Por eso digo, miro la pantalla y veo el título del programa ahí arriba y decís, elijo creer, ¿no? O sea, elijo creer a pesar de todas las circunstancias. ¿Augusto? Pues O, sí. Karen. No, a ver, me llamó un poquito la atención el concepto de, como bien venimos hablando antes, ¿no? De que siempre de repente buscando uno primeramente recibir algo, pero si nos ponemos en primer lugar el dar, creo que vamos a poder entender el saber recibir. Y cuando recibimos lo que bien dijiste, Walter, ¿no? Cuando uno se es consciente de ver lo que ha recibido sin merecer, es como que pone en tu corazón el sentido de que, wow, voy a serle, tomando el tema, serle fiel, en este caso, a Dios por lo que ha hecho por mí. Tiene que ver un poquito con la decisión de uno de poder hacer para con el otro, y el ejemplo práctico, como bien lo veníamos hablando previamente, lo hizo Dios, que Él desde el inicio de todo, desde la creación y con todo el suceso humano, Él se mostró siempre fiel y lo seguirá haciendo. Sí. Walter, perdón, qué pena. Ay, qué pena interrumpirte. No, es que tú nombrabas ahorita un episodio específico en tu vida que marcó ese tema de la fidelidad de Dios y fue el matrimonio de tu hijo. ¿Existen otros eventos donde tú hayas visto grandemente la fidelidad de Dios? Sí, y de los otros momentos no felices también, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás atravesando ese momento, obviamente no lo ves, ¿no? O sea, o te cuesta verlo, o es donde las emociones son sacudidas, donde nuestra fe es sacudida, donde nuestra decisión de creer es amenazada, y es ahí donde uno decide, decís, yo sigo, o sea, sigo siendo fiel, o sea, quiero seguir creyendo en este Dios, aunque en este momento no lo estoy entendiendo o no le estoy pasando bien, ¿no? O sea, desde lo personal, o sea, te puedo ubicar por ahí, o sea, dos momentos así como épicos, ¿no? Uno por ahí con respecto a mi hijo menor, que es el último que se casó, y que yo mencionaba esto de la canción el día de su boda. Él a los 7 años tuvo un debut diabético, ¿no? Yo hoy lo ves a lo largo de la historia, ¿no? De estos 20 años y decís, bueno, no es tan tremendo, es una enfermedad, ¿sí? O sea, gracias a Dios, sumamente desarrollada, avanzada, comercializada, ¿no? Porque hay evolución de dispositivos cada 2 años, los laboratorios buscan cubrirte todo, que tengas la última novedad, o sea, es decir, digamos que como enfermedad, sí, es algo conocido. Pero obviamente en el primer momento, ¿no? Es decir, vos venís de una semana tranquila, de 1000 cosas para encarar, para hacer, y
¿no? Y de repente, no sé, el nene se empieza a sentir mal, pasa el médico por tu casa, te dice, che, mejor llevarlo a la guardia y hacer un chequeo rápido porque algunos síntomas no me están gustando y a la hora te encontrás con un diagnóstico para toda la vida y con tu hijo en terapia intensiva. Entonces, o sea, ¿no? Se me derrumba todo, ¿no? Y cuando cada vez que él, medio somnoliento, se despertaba, llamaba y era el momento en que nos dejaban entrar en la terapia para estar con él, ¿no? Y cuando vos entrabas y lo veías ahí acostado, pinchado, y él dentro de su casi inconsciencia iba contabilizando las veces que lo pinchaban, ¿no? Entonces, cada despertar era como abrir los ojos de, che, no me abandones, ya me pincharon 7 veces, me pincharon 8, ¿no? Y a lo largo de la noche él iba contando los pinchazos que recibía y decís, loco, dejen de pincharlo. Bueno, pero le estamos salvando la vida, ¿no? Con cada uno de esos pinchazos, ¿no? Y cuando vos ves a tu hijo ahí decís, che, yo quiero estar ahí, ¿no? Ahí, yo creo que en esas situaciones fue donde empecé también a entender el amor de Dios como padre, ¿no? Y decís, ¿por qué mandó a su hijo y no vino él, ¿no? Qué piola, pero cuando como papá ves esa situación, entendés, ¿no? Que decís, yo quiero estar ahí. Pínchenme a mí, no lo toquen más a él. Pero bueno, era él el que estaba en esa situación, que tenía que pasar por esa situación. Por otro lado, vos te vas haciendo la película y decís, che, esto de pincharse va a tener que ser una cotidianeidad en tu vida, porque de esto va a depender tu supervivencia. Y de hecho, cuando él estuvo mejor y empezó a preguntar y decir, ¿y hasta cuándo me van a seguir pinchando? Y siempre, porque de esto va a depender tu vida y nos van a enseñar a pincharte a nosotros y después te vamos a pinchar nosotros y después te vas a tener que aprender a pinchar vos solo, ¿no? Y en medio de todo eso decís que se te desarma todo, pero decís, elijo seguir creyendo, ¿no? Es decir, si me toca esto hoy a mí, decís, bueno, vamos a caminarlo. Y sin duda que caminarlo de la mano de Dios es mucho más, no sé si más fácil, pero es distinto, ¿no? Saber que nosotros aún en medio del dolor, de la desesperación y de la angustia, decir, podemos contar con Dios y con todo lo que implica, ¿no? El acompañamiento de Dios, de la iglesia como comunidad, de estar acompañado, ¿no? Entonces decís, che, vale la pena, vale la pena, no importa lo que pase. Sí, es interesante saber que, bueno, que Dios es fiel, que su fidelidad está siempre, pero no quiere decir que todo te vaya a ir bien y que su fidelidad significa que nunca te vas a enfermar, que nunca siempre vas a tener un trabajo fijo, que vas a llegar siempre a fin de mes. No sé, la fidelidad de Dios no significa eso, sino que significa que aprendés más a confiar en Él y a creer que cuando Él te dice que no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Aunque no tengas trabajo, la comida va a estar en tu mesa y aunque no tengas plato, alguien va a venir con un plato y te lo va a regalar el plato para que comas. Y yo creo que la fidelidad apunta a eso, Dios. Siempre todo lo que Dios hace es para que aprendamos algo, siempre es para que lo conozcamos más, porque esto del Hijo Creer de este año de Conociendo a Dios, me sucedió algo a mí personalmente que me hizo replantear, no llegar a dudar de Dios, pero sí decir, ¿por qué me pasó a mí? Y es como que uno empieza a querer conocer más a Dios. O sea, es como que te das cuenta, como a Job, que no me pasó lo de Job, que creo que a nadie le pasó lo de Job, gracias a Dios, te empezás a replantear, decir, quiero conocerlo más a Dios. O sea, yo lo conocía hasta un nivel, pero esto no lo entiendo. ¿No, Walter? No, yo te escuchaba no decir esto de, y llegar a dudar. Y decís, ¿y cuál es el problema que dudemos? ¿No? O sea, yo creo que
caeríamos si nosotros, o sea, llegamos al punto de decir, niego, ¿no? Lo niego a Dios. Y que en su misericordia, en su gracia, tampoco sería un problema para Él, porque Él sigue siendo Dios a pesar de nosotros, ¿no? Pero esto de animarnos a dudar o cuestionarnos o preguntarle, está buenísimo, ¿no? Porque tal como vos decís, es lo que nos lleva a conocer más a Dios, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi tesis en la universidad, viste, la tesis ya te agarra ahí en el último tiempo, quemado, que decís, me lo quiero sacar de encima rápido, y yo iba todos los jueves que tenía la tutoría de la tesis, con mi diseño de investigación y mi problema a plantear, y me lo bochaban, ¿viste? Y iban pasando las semanas y yo no podía arrancar, y yo lo quería sí o sí terminar ese año. Y en un momento el profesor me dice, mire, Bongiorno, todo lo que usted me plantea investigar, ya sabe cuál es la respuesta. Dice, entonces, una investigación no se trata de hablar sobre lo que uno ya sabe, sino precisamente de plantear algo que no sabe para poder descubrir un conocimiento nuevo. Y eso me quedó grabado porque era verdad, ¿viste? Yo iba con la fácil, con lo que ya sabía, lo que tenía escrito, ya sabía dónde estaba la respuesta a esa pregunta que estaba planteando. Y digo, ¿cuántas veces mi relación con Dios es así, ¿no? Que me acerco sabiendo todo lo que ya me van a decir, o voy a la iglesia sabiendo todo lo que voy a escuchar, y no desde ese lugar de que ya me las sé todas, ¿no? Y precisamente cuando yo estoy en esa posición de que ya me lo sé todo, me pierdo la posibilidad de conocer algo nuevo, ¿no? Por eso celebro la duda, celebro el cuestionamiento, porque eso me desafía a aprender y a buscar cosas nuevas. Y obviamente la escuela de Dios es la escuela de la prueba, ¿no? La escuela de la dificultad, y a veces cuando nos toca pasar por eso, no nos gusta, ¿sí? Pero sabemos que tiene sentido, ¿no? Sabemos que vale la pena. ¿Augusto? Pues bien, un poquito reforzando, Walter, me vino a la mente recién, un poco creo que tiene sentido cuando Jesús, por ejemplo, dijo, ¿no? Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no teman, que estarán solo que enviaría al Consolador. O sea que, mira, vemos la ventaja de tener al Consolador, pero a causa de qué? De que iba a haber una dificultad. Creo, se puede entender y por experiencia propia, y también, y lo creo por cómo te pasó a ti con tu hijo, de forma personal a mí también, en 2 episodios de mi vida, una con un tumor en el cerebro, del lado derecho, donde no se podía operar y con convulsiones, y otro un accidente del lado izquierdo que tuve que se abrió mi cabeza en el 2022, pero sin embargo Dios estuvo ahí. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué tendría que pasar todo esto? O si Dios es fiel, si Dios, ¿por qué tendría que pasar todo esto? Pero sin embargo, creo que, como bien, algo que yo destaco mucho es que esas dudas, porque el pensamiento viene y te cala la cabeza diciendo, ¿y pero por qué? El porqué de todo esto. Sin embargo, nos olvidamos un factor muy importante que es el para qué. ¿Para qué sucedería todo esto? Y es algo que, como bien lo dijiste, creo que esa situación, en cierta manera, al ser humano nos hace ver nuestra limitación, porque no podemos, y eso nos hace ver mirar hacia arriba, en el sentido de mirarlo a él y decirle, dependo de ti, por favor, ayúdame. Y en esa conexión logramos ver en plenitud a Dios, no ese Dios que conocemos por historia o por personajes en la Biblia, sino de forma personal. Entonces yo también creo en esto, que las pruebas son buenas en el sentido que te ayudan, así como dijo Job. Yo a Dios lo conocía de oídas, pero ahora mis ojos lo ven. Entonces date cuenta, ¿qué quería o pesaría más? ¿Saber de algo de Dios porque aprendiste o porque lo experimentaste? Creo que la segunda opción es la más fuerte porque te muestra quién es Él y vas a aprender a depender totalmente de Él y sobre todo, ya que estamos tocando el tema, de su fidelidad. Porque soy consciente que muchas veces me equivoqué, pero Dios me muestra su amor una vez más y me hace ver que cada vez que pueda fallar, Señor, aquí estoy. Gracias por tu fidelidad y voy a tratar de serte fiel hasta el día que tú me lleves.
Totalmente. Y que sin experiencia no hay aprendizaje, ¿no? O sea, como docente te digo, o sea, Piaget habla de la crisis del aprendizaje, ¿no? Pero claramente si no hay un mover de nuestras viejas estructuras para que se modifiquen esas estructuras de pensamiento y se genere una nueva estructura, no hay un nuevo aprendizaje, no hay un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, es decir, yo puedo saber muchas cosas, ¿sí? Pero cuando las vivo, cuando las experimento, cuando las aprehendo, cuando se hacen carne en mí, es cuando se modifica mi conducta, cuando hay un aprendizaje, cuando las internalicé. Yo siempre le digo a los estudiantes, digo, no, lo estudié, pero no me lo acuerdo. No lo aprendiste, ¿no? Entonces, si yo lo leí, lo conocí, lo vi, pero no me lo acuerdo, no te lo puedo explicar, no lo aprendí, ¿no? El aprendizaje se da cuando cambia algo, ¿no? Digo, a Jonás le preguntan, ¿sí? No sé si hace falta poner mucho contexto de la historia de Jonás, ¿no? Pero dice, ¿no? Cuando lo encuentran ahí en el barco, ¿no? Dice, ¿vos quién sos? No, yo soy Jonás, hijo de tal, hijo de, o sea, hebreo y creo en el Dios viviente, ¿no? Y hace tú una declaración ahí que decís, wow, buenísimo, o sea, Jonás fue a la escuela bíblica de chiquitito, sabe todo, sabe quién es, ¿no? Y recita de memoria su creencia, pero, flaco, ¿a dónde te estás escapando? Si me estás diciendo que crees en el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿a dónde te estás escapando? O sea, no entendiste nada, ¿no? O sea, lo decís, pero no lo aprendiste. Vení que te voy a llevar a otros lugares para que lo aprendas. Totalmente, Karen. Sí, tú tocaste un punto importante y es la experiencia, el aprendizaje a través de la experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿tú consideras que si repetidamente estamos en la misma situación, en la misma prueba, es porque no hemos aprendido de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa situación? Y entonces eso sería también parte de la fidelidad de Dios en formar nuestro carácter. Sí, sí. Y el no haber aprendido, no sé si por mal alumno, ¿no? Quizás hasta porque la intención de Dios sea hacernos mucho mejor en eso, ¿no? No es que a veces decís, no, porque por ahí permanezco en la prueba porque repetí, ¿sí? No aprendí, no, pero, o sea, porque el Señor sigue formando mi carácter y me quiere seguir formando en eso, ¿no? El tema es ese doble filo de la prueba, ¿no? Cuando nosotros lo vivimos como una desgracia, lo vivimos realmente, ¿no? Como decía Augusto antes, como una oportunidad, ¿no? Como una posibilidad de que Dios haga. Cuando vos, Karen, me preguntaste al principio por lo de mi hijo, ¿no? Decís que se relacionaba con lo que yo les conté, arranqué contándoles de entrada, pero para nosotros como familia un momento épico en esto, y sobre todo para mí, que de alguna manera por ahí lo vi como un poquito más de espectador, pero hace 20 años, no, perdón, 30 años, estábamos recién casados, en un accidente fallece mi cuñada y 4 amigos más, ¿sí? Todos el mismo día en ese accidente. Época de teléfono con cable, ¿no? Que el accidente fue a la altura de la provincia de Santiago del Estero, o sea, hasta que nos llega la información y demás, pero bueno, yo se lo tuve que decir a mi esposa, ¿sí? Su hermana era apenas 1 año y medio menor que ella, o sea, nosotros nos creíamos grandes, pero teníamos 23 años, 24 años, o sea, es como que era un montón. Veníamos de un par de pérdidas también al grupo de amigos muy importantes, entonces eso fue como un piñón tremendo para todos, ¿no? Para toda la comunidad, para todo el grupo de amigos, y encima nos tocaba de cerca como familia, ¿no? Porque había que encarar a mis suegros, decírselos, ¿sí? Que la hija que despidieron el día anterior de viaje
no volvía, ¿no? Y yo no sabía cómo, o sea, cuando corto el teléfono, ¿no? Porque ni siquiera tenía teléfono yo en mi casa, estaba recién casado, entonces me llaman a la casa de mi tío me dice, llamá a tal que te vino a buscar. Mi tío me dice, parece que tu cuñada tuvo un accidente, ¿no? Entonces yo, cuando hablo con mi hermano, que era el que tenía la información, ¿no? Porque yo ya me estaba imaginando dónde fue el accidente, qué necesita, qué hay que llevarle, a dónde hay que ir, ¿no? Y de repente cuando levantás el teléfono te dice, no, se murieron los 4, porque una sola de las chicas sobrevivió, ¿no? Pero sí, ya está, o sea, ¿no? Y cuando se lo voy a decir a mi esposa, no sabía cómo decírselo, ¿no? Pero bueno, se lo tengo que decir. Y yo ahí aprendí algo, no de mí, sino de ella, ¿no? Pero ella miró para arriba y dijo, Señor, vos sabés todas las cosas, yo te voy a seguir amando, pero no entiendo por qué. Y se largó a llorar. Pero para mí, esa declaración fue así como la clave de decir, o sea, yo voy a llorar, voy a sufrir, te voy a preguntar, pero no te voy a soltar la mano. ¿No? Y obviamente vinieron días tristes y siempre es el recuerdo de todo lo que pudo haber sido. Pero después a lo largo de la tarea pastoral me ha tocado acompañar muchas situaciones de estas, lamentablemente, y vi todo tipo de reacciones, ¿no? Entonces, pero cuando yo siempre vuelvo a este punto, ¿no? De decir, uno ve esto de no te entiendo, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero igual te entrego el mando, ¿sí? O sea, vos sabés lo que estás haciendo. Difícil. Pero mira que eso es un acto de confianza, de una otra manera. O sea, yo no entiendo, no me siento bien, no quiero este proceso, me duele, pero decido confiar en ti, en tu fidelidad. Tú sabrás cómo haces, tú sabrás qué haces en mi vida, yo no veo nada, yo lo veo todo oscuro, pero decido confiar. Entonces, de una otra manera es creerle a su fidelidad. Y se aprende a conocer a Dios de una forma muy particular. Me hiciste recordar, Walter, porque en mi caso, cuando hice mención del primer accidente, cuando el médico, bueno, fue el tumor en el cerebro, donde el médico ya dijo, hemos hecho todo lo que podemos, ya simplemente gusto, disfruta de lo que te queda de vida, porque ya está en un lugar riesgoso donde no podían operar, porque podía quedar vegetal o parapléjico en su momento. Pero algo que le dije a Dios, Dios, está bien, dije, no lo entiendo. No entiendo por qué me voy a morir, pero una cosa sí te digo, le dije, voy a hacer lo que tú me dijiste que haga en este mundo hasta el día que me muera. O sea, no me voy a ponerme a quejar, a llorar, de, pero ¿por qué? Porque no, Señor, voy a seguir haciendo lo que tú me diste por hacer. Yo soy músico y trabajo entonces en el Ministerio de Alabanza y dije, hasta el día que me muera, voy a seguir adorándote y alabándote, Señor. Pasó un par de semanas y el médico me dice, Augusto, ven ya. ¿Qué pasó? Ese tumor de 2 centímetros que tenías ha desaparecido. ¿Cómo? No lo sé. Pero a lo que voy es que, oye, fíjate, en esa entrega de no saber el Señor por qué, pero una cosa sí te digo, te entrego, te doy mi vida, Señor, ya está. Dios da y Dios quita, pero como dijo Job, pero por sobre toda cosa, el nombre de Jehová siempre será bendito. Y eso es lo que ayuda en esa sensación y esa experiencia que has tenido tú y como la he tenido yo, pues nos ha enmarcado a conocer a Dios de una manera muy particular. Conocemos a Dios mediante la Biblia por tantas cosas milagrosas y poderosas que ha hecho, pero creo yo que ese face to face que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es el primordial, porque así no vamos a hablar de un Dios que hemos aprendido, sino un Dios que hemos experimentado. Bien hiciste mención. ¿Cómo poder hablar a alguien de que ha perdido una persona?
En tu caso, lo has experimentado. Sabes el proceso sentimental, emocional, espiritual y vas a saber poder dar apoyo a alguien que pasa. Entonces, simplemente creo que a veces Dios también permite que estas cosas pasen para conocerlo a Él, pero también dentro de su propósito, poder ser de ayuda y bendición para otros. Y en esa ayuda también estamos así glorificando el nombre de Dios. Sí. Y aún así, Augusto, tremendo tu testimonio, pero cuando te escuchaba, se me veía a la mente una compañera con la que trabajamos mucho en una escuela y que pasó por la misma situación y el no hay más nada para hacer clínicamente, también fue el no hay más nada para hacer porque Dios quiso, ¿sí? Y no puede dar testimonio de la sanidad como lo estás dando vos, pero sí, yo que estuve cerca acompañándolo en ese año que siguió a su diagnóstico, decís, pero pudo dar testimonio del amor de Dios en su vida, a pesar de la situación en la que estaba atravesando, ¿no? A mí hay un pasaje que me gusta mucho, no lo recuerdo así de memoria, les voy a decir solamente la primera frase y en Reina Valera, porque era la que yo leía de adolescente y de joven, y es la que tengo más grabada, ¿no? Pero cuando hay una declaración interesante en Daniel capítulo 2, cuando los amigos, creo que casi seguro que es 2, cuando a los amigos de Daniel los van a meter en el horno de fuego, ¿no? Entonces, ellos dicen, sí, no importa, o sea, es lo que nos toca, métannos. Y hay una declaración que dice, si Dios quiere, puede venir a salvarnos y sacarnos del horno del fuego, ¿no? Como nosotros conocemos el final de la historia, muchas veces la leemos ya con el diario del lunes, como quien dice, y decimos, bueno, metete en el horno de fuego que Dios te saca, ¿no? Pero es interesante ese condicional de ellos, pues dicen, no conocen el final de la historia, ¿sí? Pero dice, pero conocen el poder de su Dios. Y si Dios quiere, nos va a venir a salvar. Y si Dios no quiere, no importa, tampoco nos vamos a arrodillar, ¿sí? No importa, no vamos a quebrantar nuestra fidelidad, ¿sí? Por el capricho de un rey, ¿no? Y ahí decís, wow, ¿no? Qué fe estos tipos, ¿no? Porque decís, es fácil, ¿no? Cuando nosotros le contamos la historia a los chicos y avanzamos en el relato porque sabés que después aparece el cuarto hombre, los protege, los saca, casi, ¿no? Sin olor a humo, como dice el relato. Pero ellos dicen, antes de meterlos, dicen, si Dios quiere, nos va a venir a salvar. Y si no importa, no nos vamos a arrodillar, ¿sí? Estamos comprometidos con esto. Totalmente. Bueno, ya nos quedan muy poquitos minutos para terminar la entrevista. Está muy interesante y se nos vienen un montón de preguntas a la cabeza. Yo creo que también los oyentes y los que están mirando también tendrán sus preguntas. Pero vamos a ir cerrando un poco la entrevista y pensando, ¿no? Augusto, Karen, Walter, hablándole a esa gente que está en desesperanza, que no confía en nadie, que ha sufrido destratos, deslealtades en su vida, infidelidades. ¿Cómo puede lograr, dónde puede hallar esa verdadera fidelidad? ¿De quién aprender? Obviamente que del más grande, obviamente. Y mientras saludo a aquellos que ya están mandando me gustas para ir cerrando un poco el programa, vamos pensando eso para darle esa respuesta a la gente que está necesitando un salvavidas, como, ¿no? Imagínate que se está ahogando en sus penas, en sus dolores, y necesita un salvavidas que le podamos llegar a dar en esta mañana. Un saludo grande a Daniela, ¿sí? A mi esposa que ahí puso me gusta, Fausto González, también un gran amigo, le mando un abrazo a la distancia. Bueno, Dina también había puesto, David González, Luz Montoya, Andrés, Sander también desde Bolivia.
Bueno, tenemos un popurrí de todo el mundo que está conectado y ha mandado sus saludos, su mensaje, y estamos agradecidos también a todo el apoyo que recibimos dentro y fuera de nuestras familias, de la iglesia, ¿sí? Del mismo mundo de internet, ¿sí? Le agradecemos mucho y bueno, queremos lograr eso, que la gente empiece a elegir creer y nosotros queremos darle esta solución, ¿sí? Presentarles una solución, después queda en cada uno si lo toma o no lo toma. Augusto. Pues bien, a ver, puntualmente y por la experiencia propia como hemos venido hablando, yo simplemente te animo a que puedas, aunque es una palabra que hayas escuchado de repente muy seguida, creer en Dios. Porque ese creer en Dios no es el concepto de creer en un personaje, sino simplemente en el sentimiento, y digo sentimiento, ¿por qué? Porque Dios justamente nos ha dado eso a nosotros, y es en ese amor perfecto de Él poder confiar plenamente en Él. Si te pones a pensar, ¿sí? De que ponte, por así decirlo, en la balanza frente a Dios. Tantas cosas en tus imperfecciones, y aún así ves que Dios saca o pone el sol cada día, la luz del día, tienes un plato de comida, has despertado. Yo creo que es una muestra suficiente para que te puedas dar cuenta de que la fidelidad de Dios siempre está presente, pese a que de repente nosotros en nuestro comportar y accionar le hayamos sido infieles. Entonces, simplemente, ¿cómo podrías reaccionar a alguien que a pesar de que tú no le rindes total plenitud, él se muestra como siempre al 100% dándotelo todo? Su fidelidad. Creo que es lo que más motiva y me hace ver a mí de que en esa situación yo simplemente trataría y volcaría mi corazón plenamente a Él para poder tratar de ser lo más fiel a Él y disfrutar dentro de esa fidelidad todos los privilegios y beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Así que te animo a ello. Cree, sé fiel a Dios, porque si eliges creer en Dios y en su fidelidad, verás muchas cosas grandes en tu vida. Oh, bueno, muy bueno, Augusto. Karen. No, yo quisiera que de pronto Walter nos respondiera la pregunta que tú le hiciste, Leo, y de pronto para los oyentes que están en línea, que ya han estudiado un poquito la palabra que Walter nos decía sobre Daniel está en Daniel 3, 17, 18, que dice que si igual él no lo salva, no seguirán a otros dioses. Entonces ahí ellos demarcan la fidelidad hacia ese Dios que ellos han conocido. Eso es lo que quería decir. Gracias. Totalmente, totalmente. Walter. Bueno, ¿qué más agregar a todo esto? Pero pienso en aquellos que por ahí en este momento no puedan ver o vivir esta fidelidad de Dios con toda claridad. Yo creo que el desafío está muy bien resumido en el título del programa, ¿no? Elijo creer a pesar de las circunstancias. Te animo a que elijas creer en un Dios que es fiel a pesar de nuestra infidelidad, que es amor a pesar de nuestra no correspondencia, y que conoce y te conoce mucho más de lo que nosotros conocemos o sabemos, ¿sí? Y que estés transitando lo que estés transitando y que muchas veces es difícil, ¿sí? Es difícil en esas circunstancias porque cuando me ha tocado atravesarlas, o sea, llorás, te preguntás, te cuestionás, ¿no? Pero a mí me quedó grabado esa escena de mi esposa siendo jóvenes, ¿no? De lo primero de decir, a pesar de todo yo te voy a seguir eligiendo, ¿no? Porque ahí está esta cuestión de realmente creerle, ¿sí? Aunque muchas veces las situaciones o las cosas que nos tocan atravesar no nos gustan o nos cuesten. Yo
pensaba en esta semana por varias situaciones que viví, ¿no? Es decir, a veces somos muy cuestionados por nuestra vida de fe, por nuestra planteo o predicación o presentación de un Dios que no vemos ¿sí? Tangiblemente, pero cuando vos a veces escuchás a la gente en las cosas donde apuesta su confianza, en las cosas que hace, ¿no? En ciertos rituales que vos decís, es mucho más fácil creer en Dios, ¿no? Que hacer todas esas pruebas o cuestiones, ¿no? Místicas que decís, ¿cómo es que creen en eso y te cuestionan, ¿no? Y te cuestionan el creer en Dios. Y yo creo que hay una necesidad, ¿no? En esas circunstancias difíciles, claramente, de agarrarnos de algo que realmente trasciende nuestras limitaciones, ¿no? Trasciende nuestra finitud. Por eso la gente en esas situaciones es capaz de agarrarse de un montón de propuestas o de cuestiones que muchas veces son falsas, muchas veces no, por lo general, ¿no? Son falsas, son pasajeras, son intrascendentes, ¿no? Pero por ahí como la vida de fe no está de moda, así como Dios, como decías vos al principio, es algo que está anticuado, lo dejamos de lado, ¿no? Pero la experiencia y la decisión de elegir creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo Él reparte muchas veces, nos da esa posibilidad de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, ¿sí? No vamos a temer mal alguno, ¿no? O sea, sabemos que el Señor va a estar aún en todas esas circunstancias, aun cuando muchas veces nos cueste verlo, ¿no? Yo me acuerdo en la escuela secundaria, que fue el momento en que yo abracé mi fe al Señor y empecé a ir a la iglesia. Obviamente cuando hice ese clic, muchos de mis compañeros empezaron ¿no? a cuestionarme, cargarme, hostigarme, ¿no? Entonces pasé malos momentos, también pasé por charlas interesantes, y en ese momento había una canción que se cantaba en mi iglesia que después fue censurada por el pastor porque presentaba como ciertas dudas, ¿no? Del Evangelio. No, pero no les voy a cantar porque yo soy un desastre, pero la letra decía algo así, ¿no? Dice, si el cielo nunca alcanzara yo a ver, ni eternamente pudiera vivir, me bastó tener al Señor en un mundo de tinieblas, me dio luz sin igual, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento de mi adolescencia recibía, pero ¿qué pasa si todo lo que estás diciendo es mentira? ¿No? ¿Qué pasa si cuando te morís llegás al cielo y no existe y eso no es como te dijeron? Y la verdad es que yo lo pensé, ¿no? Y lo pensaba, y fue ahí donde, en ese contexto de los amigos de Daniel, saber que decir, che, ¿sabes que no me importa? ¿No? No me importa, porque yo no es que estoy abrazando esto solamente por los beneficios de la eternidad, sino también porque ¿sí? El transitar esta vida difícil, complicada, muchas veces con situaciones adversas, de la mano de Dios, para mí ya es ganancia, ¿sí? Porque cuando Jesús dice yo he venido para que tengan vida, no habla de vida eterna solamente, ¿sí? Porque dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Y si bien confiamos en la promesa y en la seguridad de la vida eterna y la plenitud más allá de esta tierra, ¿sí? El propósito de Dios para nuestra vida también es que vivamos en el medio de las incertidumbres, en el medio de las dificultades, en el medio de los conflictos que tiene la vida terrenal, porque también
Jesús nos lo avisa, ¿sí? Pero que lo vivamos con una vida abundante, ¿sí? Que lo vivamos tomado de su mano. Entonces, la posibilidad de vivir esa vida abundante y la promesa de la vida abundante es para hoy, no importa la circunstancia que estés atravesando, y te animamos a poder descubrirlo y acercarte a vivir esa vida. Totalmente, totalmente. Muy, muy buen cierre. Y esa pregunta que te habían planteado y que te planteaste, yo una vez también escuché a un predicador en un programa secular, donde la entrevistadora le hacía esa misma pregunta, pero ¿qué sucede si te morís, llegás al cielo y no existe y no pasa nada y no existe nada después? Y él se lo planteó de otra forma y le dice, bueno, mira, yo vivo con fe, con esperanza, vivo tranquilo de que va a haber algo mejor cuando después de que yo muera. Y bueno, si me muero y existe, re bien. Y si no, bueno, viví en paz, viví gozoso, esperanzado. Ahora te lo hago al revés. Vos, cuando mueras, imagínate que cuando mueras, no es que no existe nada. Existe el infierno, existe la condenación. ¿Qué harías? Entonces la chica como que abrió los ojos así, dijo, bueno, no lo había pensado de esa forma. Es como que si vos lo replanteas de otra forma, nosotros creemos que hay algo, ¿no? Después, obviamente que creemos, pero imagínate que no haya nada. Vivimos con una esperanza que nos hace vivir más felices, más confiados, más seguros de la mano de Dios. Pero aquellos que viven en desesperanza y que piensan que no hay nada después de la muerte, cuando mueran y vean la atrocidad, el desgarro, el dolor que van a sufrir después de haber muerto, si se lo planteás de esa forma, yo creo que ahí pueden haber un clic y podemos mandar la semillita. Chicos, ¿alguien quería decirle a alguno de los dos? ¿No? ¿Augusto? ¿No? Bueno, Walter, te mando un abrazo, un beso fuerte, ¿sí? ¿Viste? Como los tanos, los italianos, ¿viste? Siempre mucho abrazo, mucho beso. Yo vengo de una familia italiana también, así que cuando quieras nos invitás a comer fideos con tuco. Somos 4 en el equipo, así que... No hay problema. Te agradecemos este tiempo y espacio que nos has cedido para charlar, conversar y aprender siempre un poquito cada vez más acerca de esto maravilloso que es elegir creer en Dios y llenarnos de esta fe y esta confianza, ¿sí? Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias también por este espacio que sin duda trasciende mucho más de lo que ustedes se imaginan y bendice la vida de muchos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo y hablando en cualquier otro momento. Gracias, Walter. Gracias. Adiós. Gracias, Nos vemos. Muy bueno, chicos. La verdad que espectacular, ¿sí? Aunque Genial. yo no quedé acá en... ¿Qué pasó que no estoy? Bueno, no importa. Estás en espíritu. Yo estoy en el espíritu, ustedes me ven. Estoy en algún lado, estoy. El rapto. El rapto, exactamente, como me pasó al otro. ¿Sí? Bueno, gracias chicos por estar, por participar también ustedes, ser parte de este hermoso momento del programa. ¿Sí? No sé si quieren también saludar, hacer una última mención, mientras yo... Sí, yo quiero saludar a mi prima Jimena, pues se encuentra conectada en este momento. También quiero saludar a Andrés Felipe, que también se encuentra conectado. Muchas gracias por habernos acompañado desde acá, desde Colombia. Y obviamente agradecerles también al resto de oyentes en Estados Unidos, en Argentina, en España, a todos los que se han podido conectar y nos han podido seguir. Y esperamos que de verdad este programa haya sido de bendición para ustedes, que el mensaje que Dios quiso llevar a cada uno de ustedes se ha sembrado el día de hoy. Y obviamente si ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes o quieren que oremos por alguna situación en particular, también pueden dejarnos en el Facebook sus inquietudes, sus peticiones de oración. Estaremos haciendo juiciosamente la oración por las necesidades que cada uno de ustedes tengan. Gracias. Totalmente. ¿Te gustó?
Pues bien, y siguiendo un poquito la línea que dijo Karen, pues es muy importante. Tú que nos escuchas, pues ten en cuenta, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, porque la intención nuestra de Elijo Creer no es simplemente contarte una historia, no es simplemente decirte qué hacer, sino nuestro motivo es poder inducirte a que tú puedas tener esa experiencia única, original en Dios, para que así todas las cosas te puedan salir bien. ¿Y por qué te lo decimos? Porque nosotros elegimos creer. Muy bueno, muy bueno. Y el sábado que viene, no te lo pierdas porque vamos a estar hablando también con otro invitado acerca de la gracia de Dios. ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué Dios es gracioso? ¿Te da muchas gracias? ¿Qué es la gracia de Dios? Porque hay mucha gente que no entiende el concepto y vamos a ver, ¿sí? Con un equipo también tan maravilloso como el que tenemos, vamos a ver el tema de qué es la gracia de Dios y vamos a ver cuál es el otro tema que charlamos aparte, ¿no? Eso también vamos a estar buscándolo. Un saludo a Daniel Simorelli también, que puso aplausos ahí, Tiempo de Cambio, que es otro programa que está aquí en la radio. Xander también desde Bolivia, que puso aplausos. Y quién puede estar, Dina, dice, súper programa, chicos, Dios lo bendiga. Gracias, Dina, por estar del otro lado. Y bueno, nos vamos despidiendo de este lindo programa hasta el sábado que viene, donde estaremos aquí, juntos. ¿En qué? Porque la vida es mejor cuando ¿qué? Elegimos creer. Exactamente. Elegimos creer. Muy bien, muy bien. Abrazos, chicos, abrazos. Adiós, adiós. Dina, abrazos. Elijo Creer, el programa de radio que te levantará el ánimo y te inspirará. Desde las 10 de la mañana escucharás historias de personas que han superado la adversidad, entrevistas con invitados inspiradores y consejos de expertos sobre cómo crecer en cada área de tu vida. ¿Qué estás esperando? Te invitamos todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Elijo Creer. Escúchanos en FM 103.5, Radio Nueva Vida, desde Chascomús para el mundo. Y déjanos ayudarte a elegir creer en las cosas buenas de la vida. Cuando la duda toca mi puerta y el camino no se deja ver, hay una luz que nunca se apaga, una verdad que me hace renacer. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará. No importa el viento, no importa el mar, confiando en Dios todo puedo lograr. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto, en su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar, una esperanza que siempre brillará. Si el mundo cambia y todo es incierto,
En su palabra encuentro mi aliento. Elijo creer, elijo soñar. Una esperanza que siempre brillará en cada paso, en cada día. La fe me guía, nunca me dejará.